106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dar like o un like si no les gusta. Sí. Y comentar y sugerirnos por ahí cualquier tema que usted entienda que debamos tratar aquí o expresar su opinión, aunque usted no esté en desacuerdo con lo que estemos diciendo. No importa, lo importante es que opine. Así es, esa era la riqueza del debate que siempre propugnamos en este programa. Ustedes saben que Donald Trump se posesiona en la Casa Blanca el 20 de enero, ¿verdad? Y hemos estado hablando de todo lo que ha sucedido desde la proclamación como victorioso de Donald Trump y este periodo en donde parece ser que le están saboteando todas las posibilidades o constriñendo todas las posibilidades que pudiera tener Donald Trump de resolver problemas. Pero la realidad es que va a ser el presidente de Estados Unidos. Y esto no escapa a los líderes europeos. Los países más importantes y que toman realmente la decisión en Europa son Reino Unido, Alemania, Francia. En estos momentos España está en un proceso interno que está más o menos aislado de toda la problemática europea. Pero estos líderes están tornándose hacia Trump, ¿verdad? Están preparando el escenario para recibir a Trump presidente. Muchos de ellos han cambiado el discurso ya. Muchos de ellos están tornándose. Uno de ellos, Scholz, que tiene un problema serio económico interno y que tiene un problema para formar político, gobierno, porque las alianzas que había formado se están desmoronando y tienen elecciones tempranas el año que viene. Y no se sabe porque la facción que está tomando auge la derecha alemana, que ya tiene presencia y fuerza en las ciudades periféricas, en el interior de Alemania. Solamente quedan las grandes ciudades, Berlín, Bonn, con la mayoría progresista y liberal. Ya están hablando de la recuperación económica de esos países. Y esa recuperación económica implica abandonar la obediencia a Estados Unidos, al régimen anterior. Si se quieren recuperar, porque es un desastre económico lo que tienen en esos países. Es que son países, Luis, que se le ha... tienen dos choques importantes. El primer choque fue la pandemia. La pandemia. Y no bien se estaban todavía recuperando. Porque yo recuerdo, yo estuve en Europa en enero del 22, antes de la invasión a Ucrania. Y todavía se sentía estaban empezando de nuevo a recuperarse. Entonces viene este problema que rompe las cadenas de abastecimiento. Que hace y aliena a todos esos países a tomar decisiones contrarias a sus propias economías. Claro. Porque lo pone a crear dinero para poder sustentar esas ayudas y se dispara, a Ucrania. Y se disparan los costos de las materias primas, por ejemplo, los costos de la energía, en el caso alemán. Eso, o sea, un desastre. Es un desastre. Entonces, estos países ya están diciendo, bueno, Donald Trump, presidente, ya están comulgando poco a poco con la política de Donald Trump, pero también lo están poniendo a verse a la larga en una situación de que no vuelva a suceder y a poder defenderse como Europa, a independizarse como Europa. Hay que decir que Europa depende
en términos de seguridad, depende enteramente de los Estados Unidos. Exactamente. Depende de la OTAN, pero la OTAN depende de Estados Unidos, quien sustenta económicamente la OTAN en los Estados Unidos en un porcentaje altísimo. De ahí las demandas de Donald Trump cuando fue presidente de decirnos, ustedes tienen que aportar lo mismo que Estados Unidos. Claro, y ese es son el los miedo. son los que están en riesgo. ¿Verdad? Entonces, ahí está Europa, que por un lado la OTAN ha tomado la estrategia extraña, diría yo, de aumentar el discurso, de hacer un poco más altisonante el discurso de guerra. Y me parece extraño porque cuando ya las cosas están dadas y están resueltas, de un solo lado, mejor dicho, lo correcto es de ir a un lenguaje más bajo, un lenguaje más concertador. Sin embargo, las respuestas de la OTAN en los últimos días y semanas ha sido de aumentar el lenguaje, la narrativa altisonante y de guerra. Los países nórdicos están repartiendo folletos para prepararse para la guerra. Mucha gente habla de que esos países y esos líderes europeos están fabricando un evento catastrófico para el 2025, que pudiera ser guerra, pero pudiera ser otra cosa también. Están preparando un terreno, pero eso son especulaciones. Lo grande es, Luis, que Europa ha perdido el push, o sea, el empuje como ente de soluciones de conflictos. Por ejemplo, hoy, bueno, ya debe haberse terminado, la reunión en Doha, en Qatar. Sí, en Qatar. Que hemos dicho aquí que los cataríes están en medio de todo. Están siendo el trabajo trabatidor, están haciendo los cataríes. Sí. En Doha hay una reunión hoy, o hubo una reunión entre los gobiernos turcos, rusos e iraníes para hablar de la situación de Siria. ¿Por qué? Porque hay una división. Sí. Turquía apoya a la oposición. Claro. En Siria, y Rusia e Irán apoyan al gobierno. Apoyan al gobierno. Y obviamente los otros foros que se están, bueno, que el presidente Abinader está allá, en el foro de Doha, en Qatar. Entonces, fíjate cómo tú mencionas una crisis que hay, que fue también una de las cosas que se llevó al presidente del gobierno francés. Sí. Que el primer ministro. El primer ministro, perdón, sí, el presidente Macron. El primer ministro. Sí. Se lo llevó porque hay una crisis interna. Hay una crisis que tiene raíces. Dice Tim Marshall, el geógrafo, dice que Europa es un continente cosido por los recuerdos. Sí. O sea, lo que lo mantiene unido es el recuerdo. Es el recuerdo. De ese esplendor. El recuerdo del Imperio Romano, después de los otros imperios que hubo a lo largo de la historia, los ingleses, los franceses, el Imperio Español, el austrohúngaro, carolingio, todo, sí. O sea, todo el centro de la civilización. Pero eso está en crisis, Luis. Sí. Está en crisis. Está en crisis. Los pilares de la civilización europea están en crisis. El sistema de cargas sociales, el bienestar, todo, o sea, todo lo que los europeos... Bueno, y sobre todo el problema de relevo generacional que hay en Europa, cada vez más anciana, no tiene esa fuerza, y el problema migratorio. Teniendo que llevar a los gobiernos a tomar medidas para tratar de proteger lo que es la convivencia social. Por ejemplo, en España, ¿qué está haciendo España? Esa es la ley de los abuelos, que mucha gente aquí buscando papeles de su bisabuelo para hacerse español. Está de moda eso. Sí. La ley de memoria histórica. ¿Para qué es eso? Eso es porque en España la gente no se reproduce. Sí. La tasa de reproducción son 1.10, 1.05, bueno, cuando deben ser 2.3. Y España porque tiene ese recurso de tener en Latinoamérica
descendencia. Tú tienes dos opciones. Sí. España tiene dos opciones. O sigue importando africanos, musulmanes, Alejados de su propia cultura. enemigos de ellos. Porque recuerda que la guerra civil española, ¿por dónde que comienza? Por los regimientos que están combatiendo en el norte de África, Sí. en el Rif, Marruecos. Por ahí que comienza todo eso. Franco, ¿de dónde viene? Franco era Descendencia. combatió ahí. Ese conflicto fue lo que, de ahí fue que surgió la dictadura franquista. Del atraso y la inestabilidad política que trajo. Tradicionalmente enemigos, como tú dices. Exactamente. Es el enemigo designado en ese momento. Son sus enemigos. Sus enemigos. Y con costumbres diferentes. Históricamente los españoles habían combatido a los moros. Sí. Lo ocuparon 700 años en la península ibérica. Los árabes, sí. Entonces los árabes. Entonces es una cuestión o esa inmigración o Latinoamérica. u otra que está en Latinoamérica de gente que habla tu mismo idioma, que tiene más o menos tus mismos valores, tu misma creencia, que es la ventaja que tienen los españoles de haber creado instituciones en los territorios que colonizaron, que hoy en día pueden nutrirse de esa gente para tratar de corregir un problema demográfico. Eso no lo pueden hacer los franceses, porque los franceses no crearon ni una letrina donde estuvieron. Los ingleses, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Pero tampoco fue que trajeron desarrollo. Ellos trataron de corregir históricamente después, en el siglo XX, algunas cosas, pero realmente no hubo eran ciudadanos de segunda. Sí, salvo excepciones, eran territorios que quedaron en una pobreza visible, palpable, salvo las excepciones de Australia y Nueva Zelanda. Sí, mientras más lejos estaban, más ricos eran. Más ricos, sí. Sí. Precisamente por la lejanía. La distancia. Sí, la lejanía fue que permitió que se desarrollaran, pero después de ahí. Entonces, Europa está siendo víctima de esa misma situación. ¿De dónde los alemanes, por ejemplo, van a buscar gente? En Namibia, donde acabaron con media. ¿Dónde los italianos van a buscar gente? En Abisinia, que es Etiopía, que fue la parte de África que le tocó. ¿Dónde lo van a buscar? Bueno, en Argentina quizás, pero que entonces tienen niveles de vida muy similares. Sí. Un argentino no se va a mover para Italia. Sí, difícil. Entonces, ¿de dónde van a buscar gente? Para mantener a esa población envejeciente que tú estás mencionando. Sí, que es el verdadero problema del siglo XXI. Claro. Que no se habla ni se menciona ni se discute. Tú no tienes soldados, tú no tienes obreros, tú no tienes nada en la sociedad. Debo decirte que la Agenda 2030 da de golpe con esa necesidad, porque cuando tú fomentas esa política de género, que lo que hace es desproteger a la familia o desnuclear las familias, pues este tipo de cuestiones, que no está mal, porque nosotros no estamos en contra de el derecho a la sexualidad y a todo lo demás, pero hay cuestiones prioritarias que cuando tú quieres lograr una cosa, rompes o desbaratas otra, es problemático. Entonces esta Agenda 2030 está afectando gravemente la posibilidad de que esos estados desarrollados tengan y obtengan ese relevo generacional necesario para poder mantener la economía de esos países. Mientras tanto, el día 15 de abril del 2019, la Basílica de Notre Dame en París se incendió, cogió fuego. Ya eso lo terminaron y aquí no han terminado el metro. 5 años después, comenzaron la restauración del techo de la Basílica de Notre Dame, de la Catedral de Notre Dame, no es una basílica, es una catedral. Y 5 años después estamos
en estos días, ayer, en la inauguración de la Catedral de Notre Dame. Y Macron ha invitado al presidente electo Donald Trump para que sea su invitado de honor en esta inauguración, poniendo a Donald Trump en el escenario internacional. Ya es importante, ya está actuando en el escenario internacional, y ahí se va a encontrar con Zelensky, porque Zelensky también está invitado. No sabemos por qué, qué tiene que ver la inauguración de la Catedral de Notre Dame con Zelensky. Donald Trump pudiera ser una cuestión de formalidad, pero entonces invita a Zelensky y a Donald Trump, y ahí se van a encontrar. Lo que van a hablar no lo sabemos, pero obviamente el tema es obvio, ¿verdad? ¿Cuál es el destino final de ese conflicto armado? Hay que ver qué probablemente pasa. Probablemente es para propiciar un foro de conversación. Ahora, un símbolo de la Catedral de Notre Dame. Que es diferente a una basílica. Sí, es diferente. Es una... La catedral, la basílica es un título honorífico conferido por el Papa. Por el Papa. No todas las catedrales son basílicas ni basílicas. Ahora hay un término que es arquitectónico. Sí, claro. Tiene una conformación específica. Porque el título se le confiere en función a eso. A la característica arquitectónica y a la particularidad especial. Hay dos tipos de basílicas. Las basílicas mayores y las basílicas regulares. Mayores son 4 en el mundo nada más. Sí. Son las de San Pedro. Creo que están en Roma. La nuestra es menor. Sí, una basílica Nuestra Señora de la Altagracia, que es por el tema de la riqueza arquitectónica, la particularidad arquitectónica que tiene. Pero bueno,